Si lleváis siguiendo mi newsletter desde el principio, desde hace, yo qué sé, creo que 8 meses o así, sabréis que empecé un podcast, que hice 2 o 3 capítulos y que paré. Y básicamente, os lo digo sinceramente, es que me cansé de hacer un podcast hablándole a una pared, con un micro, leyendo, en fin, horrible, no me gustó nada la experiencia y hace poco estaba dándole vueltas a qué puedo hacer con la newsletter, cómo puedo hacer. Pues es un proyecto que me gusta mucho y quiero saber cómo puedo adherirlo a mi vida, a ver hacia dónde lo llevo y sobre todo el tema del podcast, ¿no? Porque honestamente la gente que me conozca sabe que he sido influ una época de mi vida y no es lo mío. No me apetece estar grabándome, no me apetece estar con cámaras y estuve dándole vueltas al asunto y decidí comprarme unos micros que de hecho, un momento, que os lo digo, ¿cuáles son? De hecho son los Lark M2, que son estos pequeñitos redonditos que seguro que lo habéis visto a muchos influx. Intenté darle la vuelta a ver cómo podía hacer un podcast pues, mucho más interesante para mí, ¿no? Y al final con estos micros básicamente puedo ir caminando por la ciudad y puedo ir caminando con gente, entrevistando. Creo que puede ser mucho más interesante, mucho más natural y mucho menos aburrido que estar hablándole a una pared blanca, a una pantalla, que no es nada que me apetezca ahora mismo, la verdad. Así que nada, os traigo el nuevo podcast, que si os soy honestos, estamos a domingo, creo que son las 6 de la tarde, estamos a 34 grados o así, y mi intención era salir a pasear y explicaros el podcast que vengo a explicar. Bueno, no sé si son podcasts, son una especie de newsletters, cartas, bueno, una charla, ¿no? Como si nos juntáramos y os lo pudiera explicar, pero honestamente hace tanto calor que me da una pereza horrible salir de casa a caminar, pero bueno, estoy bambando por casa y creo que puede ser un experimento interesante para ver qué tal puede funcionar este podcast. No me voy a comprometer con ninguna frecuencia, sí que tengo intención tanto de la newsletter y tengo un plan para hacerlo un poco más consistente, pero bueno, como estamos en verano, hace un calor que flipas y tengo muchas cosas entre manos. Me prometí que la newsletter iba a ser algo que iba a disfrutar y la gente que me seguís creo que también lo sabéis. O sea, la frecuencia hay veces que estoy 4 semanas escribiendo, luego estoy un mes sin, etc. Pero bueno, eso creo que va a cambiar. Y me dejo ya de rollos. No sé, si queréis escuchar los anteriores, los tenéis colgados tanto en Spotify como en mi Substack, no sé cómo llamarlo. Pero aprovechando que ya es verano, literalmente es verano, que ha venido como un guantazo en la cara, pues os he traído una de las cosas que este año he hecho, que era uno de los, como, ay, se me ha ido la palabra, uno de los buenos propósitos de este año, ahí lo tenemos, que era leer más, ¿no? Siempre me ha gustado leer mucho, ahora he cambiado de trabajo, cambié hace unos meses, ya os lo dije, y para bien o para mal tengo muchas horas de tren que estoy aprovechando leyendo muchísimo, ¿no? Y de hecho, es que os voy a decir cuántos, porque creo que llevo, sí, en lo que llevamos de año, me he leído ya 14 libros. Y viniendo verano, y si habéis leído mis últimas newsletters, sabréis que estoy un poco dentro de la movida del minimalismo digital, de no consumir automáticamente, de por lo menos ser un poco más consciente, ¿no? Y la lectura es algo que me ha ayudado muchísimo, primero a abrir algunas puertas que tenía bastante cerradas y luego me ha ayudado muchísimo a desconectar, ¿no? Me ha dado, no sé cómo explicarlo, pero me ha dado algo que hacer, ¿no? Porque hay muchas veces que el aburrimiento, que creo que es algo muy interesante, que lo estamos perdiendo, el aburrimiento te lleva directamente al móvil, a algún estímulo rápido. Bueno, estamos en esta sociedad, ¿no? Y la lectura, pues no sé, te puede acompañar desde un sábado por la mañana que no tengas nada que hacer, vas, te tomas un café en una terraza, ya os digo, en verano imposible. Pero bueno, te puede acompañar a la playa, te puede acompañar en casa, te puede acompañar antes de dormir, te puede acompañar en 2 horas de tren. Y la verdad que mentalmente lo he notado muchísimo, o sea, me ha ayudado muchísimo. Por fin me he vuelto a enganchar a la lectura. Bueno, si escucháis cosas raras es que estoy aprovechando para hacer cosas por casa. Pero lo que os estaba diciendo,
que por fin he conseguido reengancharme a la lectura, que sí, bueno, 14 libros en 6 meses está guay. Ha habido algún mes que no he leído mucho y hay algunos libritos que son un poco más peques, pero no sé, mentalmente me ha sentado muy bien, me ha dado un hobby sano, me alejo de la pantalla. Hablaremos en un futuro de si merece la pena Kindle o no Kindle o los tipos que hay, pero de momento, como estoy en este punto en el que estoy intentando quitarme de pantallas y alejarme un poco más y volver un poco más a lo analógico, he decidido solo estar con libros, ¿no? Y uno de los regalos que me he hecho este año en Sant Jordi, en vez de una rosa, un libro, para los que no seáis de Barcelona, que yo llevo 3 años, es una fiesta muy fuerte aquí, o sea, es muy loco. La primera vez que vine flipé porque justo vine para Sant Jordi, no sabía que era tan grande y cortaron justo por donde estaba viviendo. Cortaron todo, estaba todo lleno de niños vendiendo rosas, gente, un montón de autores, colas para firmar libros. Bueno, no sé, me parece una tradición muy bonita. Y este año, en vez de gastar y comprarme libros, lo que he hecho es regalarme, que es algo que no hacemos normalmente, regalarme el apuntarme a una biblioteca, ¿no? Que tengo una justo aquí al lado de casa y además, o sea, estoy devorando libros y honestamente son bastante caros. O sea, los libros a día de hoy que son mínimo, estamos en 15 euros. Si te compras 4 al mes y los que son así un poco más interesantes, pues te puedes ir a 20, incluso 25. O sea, si te lees 2, 3 libros, o sea, es una inversión, ¿eh? Parece que no, pero a lo mejor es una cena o a lo mejor es el gym que te puedes pagar, etcétera. Entonces, pues eso, me regalé el ir a la biblio y a veces estoy cogiendo libros que me parecen interesantes por la portada, que de hecho he tenido alguna sorpresa muy grata, o sea, como libros que me eligen a mí en vez de libros que elijo yo. Y luego también otros libros que elijo yo, ¿no? Y estoy leyendo un poco de todo, pues ensayo, novela, más clásico, menos clásico, novela gráfica también y demás. Entonces, después de este rollo y hablando del minimalismo, una de las cosas que hice también para ir alejándome un poco de las pantallas cuando estoy aburrido es bueno, tengo un montón de cuadernos, aparte del journaling, de reflexiones y demás, pues tengo uno nuevo que he empezado, me encanta empezar libretas, que es un archivo de lo que voy leyendo y cuando lo he leído pongo también la fecha del autor, que me parece interesante, la nota del libro, si lo releería, si no, etc. Y está guay porque hay veces que lees libros y luego se te olvida, ¿no? El por qué te interesaba o había alguna idea chula que luego la pierdes porque, pues no sé, las ideas se van, ¿no? Escribirlas en papel, por lo menos a mí, como me sirve para afianzarlas un poco. Y bueno, ahora que llega verano y que estamos todos intentando desconectar, que vamos a estar más en la playa, que tenemos más tiempo libre como fuera de la rutina, pues os voy a hacer como un mini resumen de todos los libros que he leído. De hecho es que además cojo la idea y le voy a dar créditos aquí a Marta a ver un momento, dejadme que lo busque. Marta de Wallapop, que trabajaba con ella, que tiene un Substack, a ver, que lo tengo aquí, un momento, Substack, que de hecho me gustó mucho, bueno, trabajamos juntos, cuando yo estaba en DC SOT, ella era la Head of Social Media bueno, lo llaman de otra manera, pero bueno, directora de Social Media y otras cosas en Wallapop, y justo nos encontramos por Substack y siempre me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Y que como que genera cierta conexión más allá, ¿no? Y es muy interesante. Se llama Marta Gui y su handle es @martagui y su newsletter se llama Esto me inquieta. Y de hecho la última, ¿no? De hecho la publicó... Sí, la última la publicó el 15 de junio, se llama Mujeres que no encajan, pero que lo intentan y es sobre los últimos libros. Hizo como un viaje por los últimos libros que había leído y se dio cuenta, ¿no?, que había un hilo conector que eran mujeres que no encajan, pero que lo intentan. Y no sé, me dio la idea, me gustó y dije, voy a compartirlo yo también porque me apunté a alguno de sus libros. Si no la seguís, seguidla. Y me apunté a alguno de sus libros y dije, pues voy a hacer lo mismo porque creo que es un buen momento
para la gente que no lee normalmente o que tiene ganas o no sabe qué comprar, no sé, a veces comprar o leer libros es un mundo si no tienes las cosas claras, ¿no? Como que apabulla un poco. Y, y nada, pues empecé este cuaderno y os lo voy a ir diciendo por orden cronológico de los que me he leído. Y el primero es un libro que leí, de hecho, cuando era más joven, cuando tenía 17 o 18, es un libro que me encontré por casa, que se llama Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Y es un libro que me gustó mucho. O sea, de hecho, fue mi entrada a Gabriel García Márquez. Está escrito en 1955, creo. Sí. Y es una especie como de crónica periodística de... Bueno, no os voy a hacer spoiler porque está basado en hechos reales, de un náufrago que sobrevivió, ¿vale? Entonces está escrito como en primera persona su vivencia. Y es realmente interesante, además es como muy digerible, muy rápido, te mantiene pegado a la historia. No sé, fue una época de estas en las que no leía nada, me encontré el libro por casa y me lo devoré y me lo volví a releer hace poco. Y luego comentándolo, subí creo que alguna foto a Instagram y demás, y comentándolo vi que había mucha gente que también lo había disfrutado. No sé, es un libro que en cualquier read o cualquier sitio de estos te lo puedes encontrar. A lo mejor hasta lo tenéis por casa. Y yo qué sé, creo que tiene 100 páginas o así, es fácil de leer. Perdón, un momento que estoy poniendo a cargar el móvil, que si no se va a apagar. Yo le doy un 7 de 10, me gustó mucho. Si tenéis yo creo que os lo podéis leer en una semanita o así, para llevártelo a la playa, perfecto. El siguiente que me leí es una novela gráfica, que no sé si leéis novelas gráficas o qué, pero es realmente interesante también. O sea, hay gente que piensa que los tebeos, los cómics, pues son como muy infantiles y al final no, al final es otra manera de narrar, otra manera de contar historias, y hay grandes historias y hay grandes libros como este que os voy a decir, que se llama Los surcos del azar, de Paco Roca. A este le di un 6 de 10, un 6-7 de 10. Es una novela gráfica, como os digo, y habla sobre la memoria histórica. Me sorprendió sobre la novela histórica de pues cuando hubo la guerra civil aquí en España, cuando hubo la dictadura, pues qué pasó con la gente que estaba en el otro bando, y acabó rodando por toda Europa y acabó impactando directamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando, por ejemplo, echaron a los nazis, los españoles que fueron expulsados de España, echaron a los nazis en París. Entonces, es realmente muy chulo. Al final el libro va de un periodista actual que encuentra a una persona que todavía sigue viva, y te cuentan toda esta historia. Y me sorprendió la manera de contar la historia, y luego también me sorprendió lo poco que sé sobre la historia de mi país, tanto de un bando como del otro. Y no sé, es un libro muy interesante, es una novela gráfica pero es densa, o sea, a mí hay veces que me ha costado, me he perdido mucho dato, pero es mucho más digerible, o sea, me gusta leer cosas históricas en novelas gráficas porque es mucho más digerible que leértelo en un libro. Y al final convierte un cómic en una novela poderosa, muy rigurosa de datos, o sea, lleva un estudio periodístico detrás muy guay. Y no sé, el dibujo no me encantó esta vez, hay otras que sí, pero por eso creo que le bajé un poco la nota, porque en una novela gráfica pues me gusta el combo. El tercero que me leí es un libro que se llama La tregua, que es de Mario Benedetti, de 1960, y este me gustó mucho. Realmente me sorprendió, me lo leí rapidísimo, muy disfrutón. Es un libro que no me esperaba que me fuera a gustar, que me lo compré en un rastro porque me gustaba la portada hará 10 años, y que ha ido, no sé por qué, acompañándome de mudanza en mudanza, y al final, pues como estaba en este mood, dije, antes de empezar a comprar libros voy a leerme todos los que tengo, ¿no? Ya por principios. Y La tregua, de Mario Benedetti, me gustó la narrativa, está escrito como si fuera un diario personal, entonces no tiene capítulos, te va llevando por la vida de una persona que no os voy a hacer spoiler, pero bueno, que al final acabas cogiéndole entre cariño y tristeza.
Y, y fue bastante sorprendente. De hecho, hubo bastantes... Yo no me suelo emocionar mucho leyendo libros, pero hubo un par de momentos que me emocioné bastante. Y, no sé, habla de la soledad, de la viudedad, de una manera muy cruda. No sé, es un libro, no diría bonito, pero sí que tiene cierta belleza. Habla también sobre todo contra el vacío de la soledad, ¿no? Obligada y no voluntaria. No sé, me pareció muy interesante, me gustó mucho el personaje. No había leído a Benedetti, sé que tiene también unos versos y unos poemas, que es, digamos, creo que lo que es más famoso. Pero, no sé, empezar por este libro me gustó bastante, le puse un 8 de 10, de hecho. El siguiente estoy leyendo también en inglés. El siguiente que os voy a recomendar es uno de mis autores de ciencia ficción favoritos. Y esto, hablando de Marta Gui, que os había dicho antes, se los recomiendo directamente. Si no lo has leído, léetelo. Se llama, a ver, no sé si voy a pronunciarlo bien, pero Stanislaw Lem. Así, os lo he dicho como suena. Supongo que no lo habré pronunciado bien. No sé si es polaco o, bueno, es de Europa del Este seguro. Y también es de 1950 o así. El libro se llama The Star Diaries y otro que también os recomiendo es The Futurological Congress. Ese me gustó bastante más. En este, The Star Diaries, es como un conjunto de historias. Es un libro interesante. Sobre todo su manera de escribir es muy interesante. Crea mundos. Para que os hagáis una idea, podría ser Black Mirror, pero está escrito en 1955 y a día de hoy todavía es actual. Crea mundos, crea fantasías, es muy filosófico también, es muy poético, es como filosofía en el mundo de la ciencia ficción. No es una historia, no es una aventura, que también, pero no te lo va a poner desde un punto de vista de Star Wars, por ejemplo. ¿No? Es como mucho más deep. Tiene un mundo muy rico y esto es otra vez formato diario, que no es como formato diario, es más bien, porque además hay saltos temporales y demás, es más bien como un conjunto de relatos de uno de sus personajes más famosos, que es un astronauta que va por todo el universo y te va presentando el mundo. Y hay diferentes capítulos, desde algunos que encuentra... Bueno, pasan cosas, saltos temporales, otros que va directamente a congresos y encuentra todas las especies interactuando entre ellas, cómo lo hacen, pues hay un traductor que te lo pones debajo de la lengua, no sé, son cosas muy interesantes. Sí que es verdad que me gustó más el anterior, el Congreso Futurológico, que fue el primero que leí. Este está chulo si te apetece como algo cortito, las historias no tienen nada que ver entre ellas, te puedes leer una, te puedes leer otra, saltarlas. Quizá os recomendaría más el otro, no lo tengo aquí porque me lo leí anteriormente. También es verdad que leértelo en inglés cuando se está inventando la mitad de las palabras es un reto total y me costó. Tiene mucha sátira, tiene mucho humor. No sé, echarle un vistazo o buscarlo antes. Por cierto, Stanislaw Lem también, Odisea en el espacio creo que es suya, no, Solaris, que es la película, está basada en un libro suyo, o sea, es un autor muy respetado y muy... Como que yo desconocía, pero luego he ido indagando y no es tan desconocido como yo me imaginaba, no es tan nicho. De hecho, creo que lo encontré por los típicos libritos de Penguin Random. Y luego voy a ir a un libro que creo que es el que tiene la nota más alta de todos los que he leído hasta ahora, que se llama Imágenes extrañas, de un personaje también muy especial que se llama Uketsu. Este es actual, este es de 2022. Si lo habéis visto, o no sé si os sonará el personaje, claro, os lo digo, pero el libro también está en inglés, se llama Strange Pictures. Y en Imágenes extrañas... bueno, antes de explicaros el libro voy a hablaros de Uketsu, que es uno de los grandes nuevos escritores o escritoras, y digo escritores o escritoras porque no se sabe quién es japonés, apareció en un canal de YouTube en el que hace cosas en su casa, lleva siempre una máscara un poco oscura, o sea, ya sabéis, así como
como muy japonés que te perturba, ¿no? Pero ha aparecido siempre públicamente con esa máscara, con un deformador de voz, y a día de hoy nadie sabe quién es. Es un súper bestseller y fue el libro que me guardé para empezar los viajes en tren a mi nuevo trabajo, ¿no? O sea, de hecho, que recuerdo que me lo compré para, bueno, pues para amenizar mis primeros viajes, ¿no? Hace mucho tiempo que no viajaba tanto en tren, bueno, a Valencia sí, pero no sé, por tener esa pequeña ilusión, ¿no? Por empezar un trabajo y decir, guau, voy a coger el tren y voy a leerme este libro. Pagué 20 euros por él y me lo devoré en una semana. O sea, es más bien cortito. No me defraudó. Perdón, ¿eh? Vale, ya volví. Es que con el calor que hace se me está secando la garganta y digo, no voy a poder acabar. Y no sé ni por qué libro voy. Creo que voy por el quinto. Sí, no, voy por el sexto. Bueno, pues lo que se estaba hablando de Uketsu, que no me defraudó, que es muy interesante, es muy cortito, más de lo que me gustaría, pero os lo digo, realmente sorprendente. Es de terror, de misterio, un poco de crímenes, pero... Y sobre todo, bueno, si lees la crítica, puedes ver que la gente está diciendo que que ha reinventado el género. Y la verdad es que lo opino yo también. O sea, me sorprendió muchísimo. Crea un aura un poco oscura. Bueno, ya sabéis, ¿no? Como las típicas películas japonesas que todo es más lento, pero todo es incómodo, pero es mucho más sensible y no es tan obvio. No sé, muy recomendado. Lo que sí que os digo es que si podéis pillarlo en alguna biblioteca, mejor, porque vale 20 euros. Y no es un libro que luego vayas a querer tener, a no ser que te hagas súper fan y quieras su primer libro en la primera edición española. No sé, yo creo que tienen que pasar muchos años y tienes que escribir muchas cosas. Puede que sea un personaje que se desinfle, que se llama Casas Extrañas y son planos de arquitectura. Bueno, se llama Imágenes Extrañas, no os voy a spoilear nada por si no os cuento el libro, porque se basa en imágenes y en cosas que pasan con las imágenes y poco más os voy a decir. Y el siguiente pues supongo que será con planos de casas y cosas que pasan en los planos de casas, ¿no? Lo que os digo, no sé cómo evolucionará Uketsu. Me da un poco en la nariz que puede que sea un poco repetitivo, que ha sido la sorpresa del momento, ¿no? Como yo que sé, estaba viendo hace nada el juego del calamar, que unpopular opinion me aburre soberanamente, es todo el rato lo mismo. La primera temporada me sorprendió, la segunda me aburrió, la tercera solo he visto 2 capítulos, no voy a ni a acabarlo. O, por ejemplo, como con la película El Hoyo, ¿no? Que la primera muy interesante, la segunda más de lo mismo. Si no la habéis visto, pues os la podéis ahorrar. Vamos a pasar al siguiente, que este es un libro que me lo regaló, bueno, me lo dejó Íñigo, que es uno de mis mejores amigos, y se llama Un paseo aleatorio por Wall Street. Bueno, aquí lo tengo apuntado que es G. Michael, pero si os esperáis un momento os digo que tengo el libro aquí, porque no sé si era Gabriel. Barton G. Malkiel es el autor. Bueno, es un libro, como su nombre indica, un paseo aleatorio por Wall Street. Es un libro de finanzas, en el que te enseña cómo funciona la bolsa, te da muchos conceptos básicos sobre qué es un fondo indexado, cómo invertir, cómo no ser un mal inversor, cómo la psicología es gran parte, qué es la inflación. Sé que suena muy aburrido, pero también suena muy aburrido porque es a lo que nos han acostumbrado siempre. O sea, cuanto antes empecéis, si no sabéis ni lo que gastáis, ni lo que ahorráis, ni tenéis planes, ni nada, una de las cosas que pasa en España es que no tenemos ninguna educación financiera y pues tenemos que buscarnos la vida, ¿no? Entonces es un muy buen libro de entrada que yo os recomiendo. Hay millones de libros como este. Este está actualizado creo que en el 2022 o así. Tiene los conceptos básicos y al final todos los libros os van a decir lo mismo. No os voy a dar la chapa hoy sobre finanzas. Si queréis, pues me lo preguntáis por privado o lo que sea.
Pero bueno, a mí me ayudó a tener el big picture, me ayudó a entender ciertos conceptos, e incluso a conceptos aplicados a la vida general, ¿no? A cómo la psicología de masas o cómo la psicología de inversores, la diferencia entre invertir y apostar, ¿no? Conocerte a ti mismo de qué tipo de perfil de inversor eres, si asumes riesgos, si no, si eres más volátil, si no, si cuando las cosas bajan tú estás estable. Bueno, no sé. Es un libro que creo que todo el mundo tiene que leer en algún momento, no este, sino alguno de los millones que hay. Este ya os digo que es un muy buen libro, lleva reeditándose desde 1973. Le pongo un 8, es divulgación económica, es digerible, o sea, no es un tostón. Y a mí me resultó realmente interesante. De hecho, he estado muy enfricado desde entonces con todo el tema de finanzas, con todo el tema de economía. No sé, me vino en un punto de mi vida en el que estaba buscando eso. Me ayudó muchísimo. Gracias, Íñigo, por el libro. Lo tengo aquí, te lo devolveré. Y además este libro a él también le llegó porque como por algo similar, ¿no? De su tía lo tenía en su casa, lo cogió en el mismo momento y demás. O sea, obviamente tenemos conceptos básicos, pero bueno, que al final creo que el tema de las finanzas a la gente le da más miedo que otra cosa por el desconocimiento y es algo que, pues, una vez lo conoces es hasta interesante, ¿no? De poder tenerlo como hobby. Vale, pasamos al siguiente y, y siguiendo un poco este libro lo meto dentro de de una saga de tres que no tienen mucho que ver entre ellos, pero sí tienen que ver. A ver, son tres biografías. Uno se llama Creatividad S.A. de Edmund Catmull o algo así, o de Ed Catmull, que es el director de Pixar. Es uno de mis libros favoritos en cuanto a creatividad se refiere. No es este del que os voy a hablar. Ed Catmull es. Pero este es uno de los tres. El otro es la biografía de Steve Jobs, que bueno, ya sabéis quién es, que también compró Pixar. Y el que os voy a decir, que es el que me leí, se llama, horrible el nombre, pero bueno, Lecciones de Liderazgo Creativo, y es de Robert Iger, que fue el que se convirtió en CEO en Disney. Y cuando digo Disney, era una época en la que Disney estaba medio muerto y fue, pues por ejemplo, quien compró Pixar y se hizo Disney Pixar, fue quien hizo también el Disney Plus, fue quien compró también Star Wars, o sea, a George Lucas, fue también quien luego compró Marvel y fue una persona que empezó como ayudante de producción. Sé que esto suena siempre como a meme, ¿no? De lucha por tus sueños, pero es una persona que te da unos consejos muy interesantes. El libro también en sí es muy inspirador y si tenéis como algún cargo en el que trabajáis con equipos o lideráis equipos o incluso para vosotros mismos también, es un libro que, por ejemplo, yo como buen Virgo que soy, tiendo como mucho a pensar en los procesos, a tenerlo todo controlado y a que todo sea como muy estructurado. Y uno de los consejos que me quedé es, si tienes planes anuales, presenta solo 3, si no parece que no estás sabiendo lo que haces, si presentas 50. Ayuda a la gente a que se enfoque en 3 cosas, elige solo 3 y a partir de ahí si quieres lo desgranas. No puede ser que tengas 20 objetivos en un año y no le puedes hacer un equipo que vaya a hacer 20 objetivos en un año. Unos serán secundarios, otros no, y si no te tienes que centrar en 3 cosas que te importen. Esto lo aprendí bueno, esto nos lo cuenta cuando él de repente empieza a ser CEO de Disney, le pilla muy joven y hay como un consejero de políticos, no recuerdo el nombre porque soy horrible con los nombres, que le dice, oye Robert, vamos a juntarnos porque yo te tengo que ayudar a que tú presentes tu plan. Dice, bueno, pero si tú estás dentro de política, no estás dentro del mundo corporativo. Y le dijo, bueno, es que realmente el mundo corporativo y más en una empresa como Disney es política. Entonces le da ciertos consejos que también le dan los políticos americanos y este me pareció muy útil, la verdad.
Tengo aquí como algunos puntos. Sí que es verdad que este libro es un poco más político, ¿no? Como el politiqueo que hay dentro de las grandes empresas. Pero bueno, es que también en pequeñas agencias o en cualquier sitio que trabajes, ¿no? Al final es ser empático, ser smart, cómo ser buen jefe, cómo ser buen compañero. No sé. Me gustó que tenía una manera de liderar muy calmada, muy clara, muy valiente y muy empática, o sea, como muy de buena persona y le salió todo bien, o sea que al final no perdemos la esperanza, ¿no? Y, por ejemplo, una de las citas que tengo aquí apuntadas es: la confianza no se impone, la confianza se gana. No puedes hacer que un equipo confíe en ti, tú te puedes ganar que ese equipo confíe en ti. No os voy a decir aquí todos los learnings que hay, pero bueno, es uno de los libros que tengo apuntados aquí, más de 15 learnings. Sí, mira, si queréis aquí tengo uno interesante que es, creo que el que os estaba diciendo, que dice, es el 12, el punto 12 que tengo aquí apuntado, que es: la sobrecarga de temas menores impide ver lo esencial, que es un poco lo que os estaba diciendo, ¿no? Bloquearte tiempo para pensar estratégicamente protege tu foco. Y eso es algo que pasa en casi todos los sitios que he visto, que hay mucha intención de hacer cosas y esa intención muchas veces te radica el poder pensar más estratégicamente, y en lo que te conviertes es en un bombero que está intentando apagar fuegos diariamente y no evoluciona nada. Bueno, pues son consejitos de estos que tampoco te van a salvar la vida, pero son muy inspiradores. Y luego voy a pasar a un paso de... Bueno, a ver qué nota le había puesto a este. Sí, a este también un 8. Estaba generoso. Luego pasamos a novela. Me apetecía leer novela y estuve probando diferentes cosas. Y dije, voy a leer algo de... Como me había leído Uketsu, dije, voy a leerme algo de terror. Y pues opté por Stephen King. Me fui a un reread, que no sé si son las tiendas estas que venden libros de segunda mano, que si te compras 3 creo que te cuesta 3 euros cada uno. Y no sé, a mí realmente me apetece, a veces me apetece estar allí tomando un café entre libros y mirar qué hay, y al final siempre me llevo algo. Y decidí Stephen King y me cogí un libro que, bueno, eh, me aburrió. Llegó un momento que me aburrió. Es un retrato de... Bueno, el libro se llama Cujo, perdón. El libro se llama Cujo, es de 1981 y es de Stephen King. Es terror psicológico, pero con un animal también, con cierto suspense. Hay una peli también que es horrible. Bueno, Cujo es un San Bernardo. En, en la América, no sé si es en Iowa o algo así, la América de los años 60, gente de ciudad de Nueva York se va a vivir allí, bla, bla, bla. Bueno, lo más interesante es el dibujo que hace de toda esa América y cómo se vivía allí en esa época, fue lo que me pareció más interesante. Pero bueno, en resumen, que al final el libro, digo, que el perro coge la rabia y pasan cosas. Ya está, no sé, pero un San Bernardo, que es uno de los perros más cute que hay, pues no sé, miedo no, en ningún momento lo pasé. Lo he dicho, una escritura un poco rocambolesca también, creo que no es de sus mejores libros, teniendo Carrie, teniendo El Resplandor y demás. He visto las pelis, no quise empezar por ahí, pero bueno, le daré otra oportunidad a Stephen King, no me gustó para nada. El siguiente, al contrario que este, me sorprendió, y es que quise volver a Gabriel García Márquez, porque después de leer El relato de un náufrago, vi 100 años de soledad en Netflix, que si no la habéis visto la serie, os la recomiendo, es una delicia a todos los niveles. Y me volvió a picar y dije, voy a seguir leyendo García Márquez. Me parecía que era fácil de leer, me pareció muy interesante 100 años de soledad, y dije, vamos a darle una vuelta. Y decidí, bueno, en el reread, en el mismo momento que me compré Cujo, vi una edición muy, muy bonita de El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, y me lo llevé. Y si os soy honesto, me lo llevé porque era García Márquez y porque la edición era preciosa, y por 3 euros me pareció bastante regalada. ¿Qué os voy a decir de este libro? Es uno de los libros que más he disfrutado, es el más libro que he leído, es una novela intensa de leer, es una novela también... No os voy a decir bonita, porque bonita no es la palabra, o sea,
tiene belleza en la escritura, es muy poética, pero no es bonita. O sea, de hecho es que pinta el amor como hasta casi una enfermedad. Y eso es lo que me gustó. No que el amor sea así, sino que habla del amor primero en el Caribe, que empezaba a ser independiente de todos los españoles, y bueno, te lo pinta con pelos y señales. Es increíble cómo escribe García Márquez. Pero hay una historia que, bueno, toxicidad, vas envejeciendo con los personajes. De hecho, se ve el amor en todas las etapas de la vida, desde que eres muy joven hasta que eres muy mayor. Y infinidad de infidelidades también. Pero aunque no os gusten los personajes, es un libro que disfruté mucho. Bueno, que os generen animadversión, ¿no? Al final son personajes que no sé cómo explicarlo, pero porque no os quiero desvelar mucho, pero son personajes muy intensos, bastante tóxicos todos en cuanto a conforme entendemos el amor a día de hoy, pero seguramente os veis relacionados con algunos o os enganche la historia, o obviamente está mucho más exagerado, ¿no? También, como os he dicho antes, con Stephen King pinta el Caribe de la época de una manera maravillosa. Y conforme vas evolucionando, sí, os digo ya que es de esos libros en los que te tienes que leer a veces una página 2 o 3 veces, que yo empecé a leérmelo a las 7 de la mañana cuando cogía el tren y me lo tuve que dejar para momentos y para fines de semana en los que estuviera un poco más tranquilo. Porque es denso, ¿eh? Es denso. O sea, yo la primera página leí y dije, ¿qué estoy leyendo? Pero luego entras en el mood. Es lo que os digo, está muy bien escrito, es muy bonito. Me chocó muchísimo porque venía de como la parte más periodística de García Márquez, y esta me sorprendió. Os lo recomiendo, si queréis un buen libro de estos de buena literatura, os lo recomiendo totalmente. No me lo volvería a leer este año, pero sé que es de los libros que sí que voy a volver a leerme en algún momento. Y de aquí pasamos a otro libro que se llama Sostiene Pereira, que es de Tabucchi, o Tabucchi, Tabucchi, con 2 Cs, no sé, es italiano. Es de 1994, es un librito muy pequeñito también, y también, este sí no sé, es una novelita que, bueno, fui a Lisboa hace unos, no sé, ahora menos de un año, y me gustó, y justo pinta la Lisboa de posguerra. Es un periodista mayor, al cual le acabas cogiendo cariño también, y se junta con ciertos revolucionarios españoles y portugueses. Te enseña también cómo vivían en Portugal, cómo era la Lisboa de la época. Podrías todavía ver algunos trazos pues de las diferencias que hay entre la gente portuguesa y la española, ¿no? Y por qué también Lisboa nos fascina. Muy interesante, muy cortito, muy fácil de leer. Y lo compré en un mercado que hacen por aquí, creo que cerca del Raval, no sé cómo se llama, pero lo compré, y ya os digo, porque era cortito, porque era de Portugal, y me gustó realmente. Puedes vivir las costumbres de Lisboa. No sé, una de las cosas que descubrí es que comen muchas omelette, que beben mucho café. Estoy hablando de prototipos, y estoy hablando de prototipos de los años 40 sería, supongo. Y que van de vacaciones a aguas termales y a balnearios. En fin, bueno, todo eso ha evolucionado, pero tiene la intrahistoria esta de España, Francia, cómo la gente se iba a Portugal, la diferencia entre Portugal y España en aquella época, cómo lo vivieron ellos, y como todo muy ligerito, pero bueno, te da pinceladas que también está bien tenerlas. El siguiente libro, no os voy a dar mucho la chapa, creo que ya voy por el 10 o así, pero el siguiente libro, ya os he hablado de él, se llama Minimalismo Digital, de Cal Newport. Es un libro que me ha tocado más de lo que me hubiera gustado. Ya os he hablado de él. Este es ensayo sobre cultura digital.
Es el último libro que tengo escrito aquí en el archivo y todavía estoy escribiendo sobre él y es el libro al que más páginas le estoy dedicando en mi libreta. No sé, me ha abierto las puertas y algunas me las ha removido, pero sobre todo me está ayudando a salir de la rueda de consumir conscientemente Internet. Y bueno, una de las cosas que también me gusta es que este podcast es un poco diferente a todo esto, apuesta a la hiperconectividad, ¿no? Os estoy dando la chapa, no sé cuánto tiempo, pero llevaremos ya bastante. Al igual que la newsletter, que yo os la envío, os la leéis si queréis, si no también, o sea, estoy un poco visionando el cambio que vamos a tener como sociedad y creo que, pues obviamente todas las apps, ya os lo he dicho, pero os hago 5 cèntims, com diuen aquí en Cataluña, que la sociedad va a necesitar un cambio, porque al final Internet y la tecnología ha avanzado mucho más rápido que nosotros y ha entrado como un caballo de Troya, ¿no? Entró con el iPhone, el cual era un teléfono con música y a día de hoy es algo que está pegado a nuestra mano y que nos da ansiedad incluso salir de casa sin él. Y no hemos sido conscientes del impacto que iba a tener. Obviamente se veía venir, ¿eh? Y creo que hasta físicamente. Nos está como doblando el cuello hacia abajo. Se ve sobre todo en las generaciones más pequeñas. Se empieza a intuir un rechazo, ¿no? O que yo más que rechazo lo voy a llamar... ¿cómo lo llamaría? Como un reajuste. Es algo que tiene muchas cosas buenas, por eso lo utilizamos, pero es algo que está diseñado porque a día de hoy, o sea, para robarnos tiempo, porque a día de hoy la única manera que tienen de monetizarlo, y son empresas muy, muy grandes, muy monstruosas, como Meta, por ejemplo, la única manera que tienen de monetizarlo son anuncios. Para poner anuncios necesitan que la gente lo esté viendo. Pasó en la tele hace tiempo, se reajustó, pasará aquí también el reajuste. No puede ser tan agresivo todo. No podemos estar olvidando lo que es el aburrimiento. El aburrimiento es necesario para pensar. No podemos perder la vida analógica por una vida digital. Y os lo digo yo, que soy de las personas más tecnológicas que vais a conocer nunca. Pero sí que es verdad que todo en su justa medida y sobre todo siendo conscientes de por qué lo estamos haciendo. No simplemente hacer un ejercicio. ¿Cuántas veces habéis mirado la hora en el móvil y 40 minutos después habéis dicho yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Pues obviamente están diseñadas para eso. Acabará la saga con una tercera y ahí os haré un podcast con todo esto. No os quiero dar mucho la chapa ahora. Pero bueno, es un libro que ya os digo, o sea, me ha dado para 3 newsletters, me ha dado para cambiarme la vida, mis hábitos, más bien, o por lo menos ser consciente, porque no estoy consiguiéndolo del todo, pero por lo menos para ser consciente de que tengo que cambiarlos, ¿no? Y ya es un gran salto cuando estás mirando el móvil y estás siendo consciente de por qué lo estás mirando. Tengo unos libritos más por aquí que me he leído, no sé cuántos os he dicho ya. Os dejaré una lista, también os dejaré una lista en el podcast, en la descripción o en la newsletter, para que no tengáis que ir apuntando, aunque bueno, creo que podría ser guay, pero bueno, para que los tengáis ahí a mano. Después de minimalismo digital, sostiene Pereira, ya os lo he dicho, Los surcos del azul también. Ah, sí, me he leído 2 libritos, el último me lo acabé ayer y otro no me lo voy a acabar. Y es el primer libro que he decidido que no me lo voy a acabar. Me pareció sexy el título, que se llama Los 10 experimentos más bellos de la historia, y me parecía que de ahí iba a poder sacar algo, pero bueno, es un libro también, pues mira, esto fui a la biblioteca, estaba al lado del de minimalismo digital y dije, me lo voy a llevar también. Y no sé, creo que iba a poder estirar de algún hilo, pero la verdad es que se pone muy técnico. Sí que está como la mitad del libro filosofando sobre qué es la belleza y por qué la belleza sí que puede ser un experimento o no, en vez de
como dejar su primer punto, qué es la belleza, y a partir de ahí pues explicarte 10 experimentos. Entonces es demasiado científico y como que está intentando justificar la mitad del... Bueno, la mitad no, diría que casi todo el libro, el por qué es bello o no es bello. Entonces, bueno, no era lo que me esperaba y pues honestamente, como era de la biblioteca, no me he querido forzar a leerlo. Bueno, como estaréis escuchando cosas por ahí, va a ser parte del podcast, va a ser acompañarme. Me gustaría que no hiciera este calor para poder ir por la calle y, no sé, poder pasear e ir diciendo qué es lo que estoy viendo, qué estoy haciendo, mientras también os cuento mis cositas. Y el último libro me lo acabé ayer, un librito que tiene, de hecho lo tengo ahora en las manos, tiene 85 páginas. Además es un libro también muy chulo para regalar, que se llama El elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki. Es un ensayito, novela sobre por qué los asiáticos o Occidente, o Oriente, tienen esa sensibilidad, ¿no? Eso a veces cuando decimos los misterios de Oriente, o cuando vemos las películas, o cuando entramos en algún templo, tienen una sensibilidad diferente, y eso también es porque han vivido de manera diferente. Y una de las cosas clave, por ejemplo, la belleza allí, la belleza es ser muy blanco, y incluso se pintan de blanco, los cánones de belleza son diferentes. Por ejemplo, también creo que hace unos años se prohibió, pero se teñían los dientes de negro con hierro y vinagre para que solo se les viera la cara. Y todo esto viene por las sombras y por cómo entienden ellos las sombras. Y empieza a decir también que por eso la vajilla china del lacado chino son oscuras, y cuando las vemos aquí, por ejemplo en Europa, nos llama la atención que por qué todo es rojo y todo es negro, y es porque nosotros lo iluminamos todo. De hecho, las construcciones, y me pasa un poco la arquitectura, las construcciones ahí en China son tejados enormes en los que se acaba tamizando la luz hasta casi no tener luz interior, y aquí en Europa hacemos lo contrario. O sea, aquí todo lo que podamos abrir a la luz lo abrimos. El teatro allí está mucho menos iluminado que aquí, se iluminaba mucho con velas, se jugaba mucho con sombra, y entonces me gustó realmente el cambio de chip. Me hace ver las sombras de otra manera. Siempre me han parecido como muy poéticas las sombras, pero la manera en la que te lo presenta también es muy interesante. Un librito, creo que he dicho 1.000.000 de veces interesante, tengo que cambiar, tengo que buscar sinónimos. Pero bueno, un libro que se lee en 2 tardes y que si os apetece que os cuente un poquito de historia, y un libro muy sensible también, escrito por un japonés que ama su cultura, no sé, es un libro que me lo leí en arquitectura cuando estaba estudiando y que me lo he vuelto a comprar y que lo he regalado alguna vez y que, bueno, os recomiendo en un ratito. También es libro de playa, o de montaña en mi caso. Y creo que con eso os lo voy a dejar ya. No sé si se me ha olvidado algún libro, creo que me he leído alguno más. Bueno, también el resto del tiempo, aparte de trabajar y hacer otras cosas, ¿no? Deporte y quedar con gente, conciertos, festivales y demás. Mira, perfecto, no sé si estáis escuchando las campanas. Que aparte de eso también estoy estudiando ajedrez y me compré un libro para estudiar ajedrez que no os lo voy a recomendar porque sé que no sois tan frikis como yo. Así que con esto lo voy a dejar. No sé cuántos he dicho, 10, 12... Decidme en comentarios si os ha gustado esta manera también más cercana de hacer el podcast, si os apetece también pasear conmigo y grabar la conversación sobre algún tema. Y poquito más. Prometo dejar de decir muy interesante. Prometo que las siguientes newsletters... Voy a seguir haciendo escritas y voy a hacer también podcast, todavía no tengo definido cómo lo voy a hacer, simplemente estoy fluyendo. Lo que sí que os digo es que, porfa, si me podéis dejar feedback, si me decís si os gustaría con música, si no, si lo habéis escuchado bien, si no, si lo queréis más largo, si lo queréis más corto, no sé. Comentadme, yo lo estoy planteando como una conversación, como un paseo random
conmigo en el que os cuento mis fricadas unidireccionalmente y cuando venga gente, pues en plan conversación. No sé cuántos kilómetros me he hecho hoy por casa en la terraza. Habréis notado que iba cambiando el eco. Mirad, por ejemplo, ahora creo que cambia el eco y que hay bastante más silencio. Estoy en el ala sur de mi casa. Es mentira, vivo en un piso de 35 metros cuadrados, pero sí que cambia el eco cuando hay ropa y demás. Así que, lo dicho, espero que os guste. Si os leéis algún libro me lo decís. Suscribíos, compartidlo, bla bla bla. Y poco más. Nos vemos en siguientes. Un beso. Chao, 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 chao.